lo dijiste en algún momento, que viviste en algún momento, que hiciste en algún momento, y esas emociones están ahí frenadas y te tienen frenado. ¿Quieres pasar a la libertad? ¿Sí o no? Todos queremos la libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a llevar esas actas de decreto a la cruz del Calvario. Tenemos que aprender a tener algo en este año si tú quieres vivir la verdadera libertad de Cristo. Y es aprender a vivir la revelación de la cruz en nuestras vidas. La revelación de la cruz en tu vida. ¿Y qué es la revelación de la cruz en nuestras vidas? ¿Dónde vamos a obtener que podamos tener un año en victoria? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo a estar a los pies de la cruz. Aprendiendo a estar a los pies del madero, en la cruz del Calvario. No hay otro camino, no hay otra forma de hacerlo. Cuando Cristo viene, hubo un antes y un después. Por eso se habla de que estamos en ¿qué año? En el año 2024. ¿Qué más? Después de Cristo. Después de Cristo, un antes y un después. Y así mismo tiene que ser en nuestras vidas. Un antes de conocer a Cristo y un después de conocer a Cristo. Pero muchas veces conocemos a Cristo y nos seguimos comportando como el antes de conocer a Cristo. Tenemos la misma forma de pensar, tenemos las mismas palabras, las mismas actitudes, la misma forma de decir las cosas, de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no se nos ha revelado Cristo en nuestras vidas. Se nos reveló una religión, se nos reveló unas costumbres, se nos reveló lo que me enseñaron mis padres. Eso es lo que se nos ha revelado. Pero no se nos ha revelado la experiencia, la vivencia, que es lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Sabes qué les está diciendo aquí Pablo a los colosenses en esta palabra? Les está diciendo, miren, todo lo de la ley nos sirve, pero eso no es lo que te va a dar vida. Todo lo de la ley está escrito y nos ayuda para comportarnos moralmente, pero eso no es lo que te va a dar libertad. Lo que te da libertad es lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y cuando Pablo está hablando acá de anulando el acta de los decretos que nos era contraria, esa acta de decretos era lo que estaba escrito a mano, era la ley. Y la única forma en la antigüedad de abolirla o de quitarla, ¿cuál era? A través de la expiación. ¿Se acuerdan qué es expiación? ¿No se acuerdan qué es expiación? Vale. La expiación era cuando cogían a los corderos, llamaban a dos corderos, el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios en el altar, y sobre un cordero lo cogían y lo degollaban, le cortaban el cuello, y la sangre la rociaban en el lugar santísimo. Y si el sacrificio era acepto, el sumo sacerdote salía vivo. Si Dios no aceptaba ese sacrificio, el sumo sacerdote se moría. Hasta ahí yació el sumo sacerdote. Y el otro cordero, que hacían sobre el otro cordero, el sumo sacerdote le imponía las manos y le decía: todo el pecado del pueblo sea sobre ti. Y lo echaban a correr al desierto a que se muriera. ¿Qué significaba eso? Que a través del sacrificio del cordero, el pecado del pueblo por un año era cubierto por un año. Pero cuando Pablo está diciendo aquí, anulando el acta de los decretos, lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, nos está diciendo que la expiación de Cristo es perfecta, porque el del cordero cubría, pero lo de Cristo, ¿qué hace? Cristo limpia perfectamente, absorbe completamente todo pecado, lo absorbe y nos limpia completamente. Y si queremos vivir un año en victoria, necesitamos esa limpieza completa en nuestras vidas, esa limpieza total en tus emociones, esa limpieza total en tus pensamientos, esa limpieza total en tus palabras. Porque a veces qué fácil es con nuestras palabras. Yo aquí lo he escuchado y a mí eso me aterra. Cuando blasfeman el nombre de Cristo, no voy a decir la blasfemia, ¿no?
pero yo sé que ustedes la han escuchado, las expresiones que ellos tienen con respecto a Dios. Y que lo único que hacen es que, obviamente, ofender a Cristo. Y uno apenas de pronto se sorprende, pero muchas veces nosotros con nuestras palabras, ¿cuántas veces también no estamos diciendo cosas indebidas? En nuestros pensamientos, ¿cuántas veces no estamos teniendo pensamientos de tristeza, de fracaso, de depresión, de angustia, de soledad, de ansiedad, que lo único que hacen es alejarnos de Cristo? ¿Y a qué nos está llamando el Señor en esta mañana? ¿Tú quieres tener un año en victoria? ¿Quieres tener un año en victoria? Amén. ¿Están seguros? Amén. 100%. Amén. Amén. Si tú lo quieres, deja tu vida en la cruz del Calvario. Deja tu vieja naturaleza en la cruz del Calvario. Vuelvo y les digo, decía acá que el acta era lo que se escribía a mano. Era un documento de deuda hecho a mano. Entonces había un documento de deuda de nosotros que estaba escrito. El enemigo lo tenía y se presentaba delante de Dios y le decía: no, tú a él no lo puedes bendecir financieramente porque esta persona tiene este argumento en sus finanzas. Entonces tú no le puedes dar las finanzas que él quiere. O emocionalmente, no, tú no le puedes dar porque mira, él tiene este argumento. Puede ser un argumento generacional porque desde los padres hubo algún argumento. Por ejemplo, cuando tú vas y miras personas que han tenido problemas de alguna enfermedad en el corazón, y entonces el abuelito también tuvo una enfermedad del corazón y el tatarabuelo también. Eso es a lo que me refiero en cuanto a algo ancestral, ¿sí? Pero entonces en las finanzas, no, tú no lo puedes bendecir financieramente porque resulta que su papá de pronto tuvo este robo, su abuelo, su bisabuelo, y lo que Dios quiere es que esas maldiciones generacionales se anulen, se quebranten en las finanzas, en las emociones, en los sentimientos, en cualquier área de tu vida, que tú puedas tener la libertad de Cristo. Entonces tenemos que aprender a dejar todas esas maldiciones en la cruz del Calvario. Todo lo que te pueda impedir obtener la libertad lo tenemos que dejar en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario. Si tú hicieras como una evaluación sobre tu vida, de tus finanzas, emociones, sentimientos, de todo, y te pones a mirar, bueno, a ver, ¿cómo es la vida de mis padres? ¿Cómo es la vida de mis abuelos? ¿Cómo fue la vida de mis tatarabuelos? Tú podrías identificar que hay cosas que tal vez no están bien. De pronto en la salud, que tú dices: oiga, sí, mi abuelo tenía este problema y vea, yo también lo estoy teniendo. O en las emociones: oiga, mire, este familiar tenía eso. Son cosas en las cuales tenemos que abrir nuestra mente espiritual y entender que esos argumentos los tenemos que anular. Y no nosotros, sino que Cristo ya los anuló por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo ya nos dio la victoria. Somos nosotros los que tenemos que aprender a vivir bajo esa victoria, bajo esa cobertura, y que todos los cargos de los que se nos acusaban antes sean anulados por medio del sacrificio de la cruz en la cruz del Calvario, de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que necesitamos para poder tener un año en victoria, un año en libertad, un año en libertad. Así que hagámonos esta pregunta: ¿a qué cosas podemos estar aferrados en nuestra vida que no nos están dejando avanzar? ¿A qué cosas podemos aferrarnos? Yo les pongo un ejemplo. Esta semana hablaba con un joven que está tratando de dejar la marihuana. Él quiere dejarla. Ya no, digo, mi propósito de este año es dejar la marihuana, me dijo él. Y sus familiares van a la iglesia y tiene un tío pastor y otro tío que también va a las cárceles y predica. Y yo le decía: bueno, ¿a tus amigos ya los dejaste? No, ellos a veces van y me buscan, y a veces suena duro, pero cuando uno quiere dejar a alguien que está en ese problema, tiene que renunciar a sus amistades, porque no le hacen bien, no le ayudan, por el contrario, lo jalan para atrás. Relaciones que te afectan, que no te dejan avanzar. Tú quieres estar en un nivel diferente, en un nivel con el Señor. Ya te das cuenta, y qué pena la comparación, pero es como si tú estuvieras acá arriba en la tarima y ellos estuvieran acá abajo, ¿sí? A veces queremos seguir conviviendo con ellos, pero sin llevarlos para acá arriba,
¿Sabes quién va a tirar más duro si uno empieza a jalar y otro empieza a jalar? ¿Quién va a ganar? El que está abajo, por pura ley de Newton, ¿sí? Todo lo que está arriba tiene que caer. Si lo empieza a jalar y a jalar y a jalar, vamos a caer. Entonces, a veces hay que soltar esas amistades, soltar esos sentimientos que te tienen allá atado, soltar esas cosas que tú dices, no, pero yo cómo dejo este pensamiento, cómo dejo esta situación, yo cómo lo suelto. Si no lo sueltas, te va a mantener ahí amarrado y te va a hacer caer. Entonces, ¿quieres vivir en victoria? ¿A qué cosas estás aferrado? No, pero es que yo cómo dejo de pensar de esta forma, si es que así me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelo, esa era la costumbre. ¿Cómo dejamos esas costumbres? Si tú no sueltas esa forma de pensar, te va a mandar para el piso, te va a mandar al piso. Entonces, ¿qué cosas te tienen aferrado que tú sabes que tienes que soltar? ¿Qué cosas en esta mañana tú puedes decir, oiga, no, si yo no suelto eso, no voy a poder seguir avanzando en mi vida? Y a veces nos cuesta horrores, cuesta soltar pensamientos, porque te enseñaron a pensar de esa forma, porque te enseñaron de pronto que, por ejemplo, en Colombia había una tradición de subir una montaña, se llama Monserrate, de subirla de rodillas, que para obtener la bendición, ¿sí? Y cuando llegan allá a tocar la imagen del Señor caído, y haces, yo no veo tantas cosas, y es la costumbre de enseñar, pero yo cómo renuncio a las costumbres de mis padres, dice la gente. Pero si tú no renuncias a esas costumbres, ¿a dónde te va a llegar? ¿A dónde te va a llevar eso? ¿A dónde te va a llevar? Si tú no renuncias a pensamientos, ¿a dónde te van a llevar? ¿Cuál va a ser el resultado en tu vida? Entonces, ¿a qué estás aferrado que no lo has querido soltar? Y te pasa como el hombre que iba subiendo la montaña con un costal grandísimo en los hombros, y pasa un señor en una camioneta con Platón y le dice, móntese, yo lo llevo, que yo voy para arriba. Y él se monta y van andando, y después de ir andando llega y mira por el retrovisor y el señor está así todavía con el costal en el hombro, y se va y le dice, pero a ver, ¿por qué no lo suelta? No, es que me da pena, es que es mío, no lo puedo soltar. Y así andamos con Cristo. Cristo nos quiere llevar a vivir en victoria, y nosotros seguimos cargando ese costal de culpabilidad, costal de duda, costal de temor, costal de costumbres, que el Señor quiere que lo soltemos para que caminemos en libertad. Tú ya estás montado en la camioneta de Cristo, es de la mejor marca. La mejor marca que sea para acá, esa es la mejor marca. Y ya vas montado ahí. Solo lo único que tienes que hacer es coger ese costal y soltarlo. La mejor marca es nuevo. Entonces, es algo nuevo en el que el Señor te lleva montado. Y tienes que soltarlo todo a los pies de Cristo. Si tú no lo sueltas, te va a seguir manteniendo. ¿Sabes cuál era el problema del pueblo de Colosenses? El problema del pueblo de Colosenses es que ellos pensaban que solo mediante el conocimiento se podía obtener la salvación, solo mediante lo que yo ya sé. Entonces, entre yo más sepa, es porque yo sé más, ya sí voy a ser salvo. Y Pablo les está diciendo, mira, esto va más allá de conocimiento, esto va en espíritu. Entonces, no es tanto lo que tú ya sepas, porque tal vez ya te preguntas de la Biblia, tú no vas a poder contestar cualquier cantidad de preguntas de la Biblia. Y no es por cuánto sepas, es cuánto has vivido con Cristo. ¿Cuántas experiencias has tenido con el Señor que han tocado tu corazón, que han transformado tu vida? Eso es lo que cuenta. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Una vivencia real, una vivencia espiritual, donde nuestro corazón sea totalmente transformado por el Señor. En una entrevista a un pastor, hubo un debate de dos pastores. Y en ese debate de esos dos pastores había uno que tenía muchísimo conocimiento, tenía estudios, tenía doctorados, tenía conocimiento en divinidades, en ángeles, en cualquier cantidad de cosas. Y el otro pastor solo era pastor, pero tenía una iglesia de multitudes. Y estaban en el debate de la cruz. Y el pastor, que solo tenía multitudes, le dijo al otro, bueno, ¿y cuál es tu experiencia con Cristo? ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido con la cruz?
Dijo, no, pues yo sé todo lo de la Biblia. Yo sé lo que dice la palabra nomás. Dijo, bueno, pero yo sí he tenido una revelación de Cristo. Yo sentí cuando Cristo llegó a mi habitación, cuando Jesús se me puso delante y me sentí pecador. Y eso es tener la revelación de la cruz. Que cuando tú estás delante del Señor, te sientes de que no eres digno de estar delante de Él. De que no eres digno porque tus pecados te estaban alejando del Señor. Y eso es la revelación que cada uno de nosotros tiene que tener. No una revelación netamente de conocimiento, que era el problema de Colosenses. De que pensaban que entre más sabían, más salvos eran. Y va más allá del conocimiento, va de experiencia. Y si quieres vivir un año en victoria, porque hoy es el primer domingo del año, ¿no es cierto?, de nuestra reunión, el primero, y queremos que sea un año totalmente diferente. Si queremos esa diferencia, hagamos la diferencia nosotros con Cristo. Hagamos la diferencia en la presencia de Dios. Hagamos la diferencia orando delante del Señor, orando y buscando que Él que lo sintamos en nuestras vidas. Les he contado muchas veces lo que a mí me pasó cuando yo conocí a Cristo. Tenía una cantidad de cosas que tenía que soltar y que tenía que dejar atrás. A la edad de 19, 20 años, estaba entrando a los 20 años, unos pequeños problemas con las drogas, con el robo, con el hurto, pues como todo colombiano. No, mentira, no todos los colombianos son así como era yo. Hay muchos colombianos que son muchísimos que son buenos. Pero yo tenía que soltarlo, tenía que dejarlo a un lado. Y para dejarlo, tuve que empezar a buscar y tener una experiencia con Jesús. Y en mi experiencia, mi mamá un día se levanta y me dice, oiga, yo estoy preocupado por usted. Y digo, ¿y por qué? Es que usted solo ora, pero usted solo llora. Usted no hace más. Y pues mi mamá conocía de Jesús, pero de otra forma. Ella no entendía qué era eso. Y yo le tuve que decir, mira mamá, es que cuando yo oro, me siento pecador. Y siento que solo Jesús me puede limpiar. Y que solo Jesús me puede limpiar, me puede lavar. Y solo es a través de lo que Él hace por mí que mi vida puede ser libre, no más. Así que yo tuve que vivir mi experiencia. Tú necesitas vivir esa experiencia con el Señor, donde cuando tú vayas a orar, tú sientas que tu corazón se empieza a quebrantar y que tú dices, ay Dios mío, algo estoy sintiendo. Y cuando tú sientes que la presencia de Dios desciende, que cae esa presencia de Dios, tú ya te sientes como impuro y que tú dices, ay, estas palabras que yo dije no fueron correctas, este pensamiento que yo tuve no fue correcto, estas actitudes que yo tuve no fueron correctas, no estuvieron bien. Y cuando tenemos esa experiencia con el Señor, estamos dispuestos a cambiar. Pero ¿qué nos ha impedido cambiar muchas veces? ¿Saben qué a veces nos impide cambiar? Una palabra que a nosotros no nos gusta, y es el orgullo del hombre. El orgullo de decir, pero yo ¿por qué me tengo que arrodillar para orar? ¿Yo por qué tengo que pedir perdón si a mí fue el que me lastimaron o me hicieron daño? ¿Yo por qué tengo que soltar esto que me parece tan bueno hacerlo? Y es el orgullo lo que nos impide podernos acercar delante del Señor. ¿Qué nos enseña la palabra? Que al corazón humilde, Dios nunca lo desprecia. Nunca. O sea, si tú te equivocas 1, 2, 3 veces, si tú vas con un corazón humilde delante de Dios y le dices, Señor, me equivoqué, fallé, la embarré, el Señor te recibe. Pero si tú vas con un corazón que le dice, Señor, tú sabes que fallé, pero pues porque es que, a ver, es que no había más que hacer, ya me tocó pecar, me tocó fallar, pues el Señor, ¿qué va a hacer? Al altivo del corazón, de lejitos. Bueno, pues entonces sigue tú por tu camino. ¿Y Dios qué quiere que hagamos en este año? Para vivir un año en victoria, que aprendamos a estar en su presencia y que el acta que nos era contraria sea anulada y cancelada. Volvamos a la palabra en Colosenses 2, 14. Dice que cuando estábamos muertos en la circuncisión, nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola a la
la cruz. Ya les expliqué qué era lo que era estar clavado en la cruz. Y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Segunda de Colosenses, el verso 15, acabo de leer. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta palabra que Pablo les estaba diciendo a los colosenses en este momento, se refería cuando los pueblos obtenían una gran victoria, llegaba el emperador o llegaba el general y llegaba todo el mundo feliz. Hay un salmo que dice que David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Y era cuando llegaban en esas grandes victorias, llegaban en esa victoria y todo el mundo se ponía feliz, ganamos, somos los mejores. Y aquí lo que está diciendo Pablo es eso, que el Señor ya nos dio la victoria, ya la victoria la tenemos. Y todos los principados, potestades ya fueron exhibidos públicamente. O sea que ellos eran en la victoria, cuando ellos iban entrando y todo el mundo estaba feliz, también llegaban los que habían sido capturados y pues la gente los abucheaba y les decía, perdedores, fracasados. Así está el enemigo. El enemigo ya fue vencido, pero muchas veces le damos como más autoridad al enemigo que al Señor. Y les recuerdo algo, les voy a recordar algo, para que quede grabado en tu corazón. El enemigo no es omnipresente. No es omnipresente. Porque a veces decimos como si estuviera en todo el mundo, en todo lado. No es así. Él ya fue condenado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él ya perdió. Entonces nosotros tenemos que vivir en esa victoria. ¿Quién sí es omnipresente? Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos todos orar y sentir a Dios al mismo tiempo? Porque ¿qué nos dejó Jesús a nosotros? ¿El qué? El Espíritu Santo. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y nos dejó un espíritu de cobardía. ¿Un espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Eso fue lo que Dios nos dio. Y en eso tenemos que basar nuestras vidas en este tiempo. Yo voy a la cruz, yo tengo la revelación de la cruz, yo dejo el acta de decretos en la cruz del Calvario, o sea, Cristo ya la anuló, y luego tengo que pasar a vivir en esa libertad. Y si hay potestades, principados, argumentos, huestes de maldad que te hayan estado frenando, limitando, tú tienes que utilizar la autoridad que Cristo te dio, la autoridad que Dios te entregó, atar esas potestades, quebrantarlas y echarlas fuera de tu vida. No aceptar ninguna influencia del enemigo. No la aceptes. No convivas con ella. No aceptes la tristeza en tu hogar. No la aceptes. No aceptes ni convivas con la amargura en tu casa. No aceptes ni convivas con las deudas en tu casa. No lo convivas. No lo permitas. Utiliza la autoridad que Cristo te dio para echar fuera de tu casa cualquier cosa que te esté frenando. Amén. ¿Sí lo pueden hacer? Amén. ¿Y cómo se hace? ¿En dónde? Dejando la Biblia abierta, como muchas personas en las casas dejan la Biblia abierta, en el Salmo 91, para que cuando el enemigo venga lo lea, uy, no, mejor me voy. ¿No es cierto que no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar la autoridad que Cristo nos dio. Ahí el verbo principal es Cristo, y dice que Él despojó y triunfó. Despojó y triunfó. Está en acción. Despojó y triunfó. Y tú tienes que utilizar esa autoridad en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Hay división, yo no la acepto. En el nombre de Jesús, no porque tengamos esa autoridad de Cristo ni mucho menos, sino que Cristo nos dio una autoridad delegada. Entonces, no aceptamos la confusión, no aceptamos la tristeza, no la aceptamos en nuestro hogar, la echamos fuera, porque el enemigo ya fue vencido. Y lo que busca es utilizar cosas, espíritus
para influenciar sobre las casas y sobre los hogares. Entonces todo está en paz en la casa y de un momento a otro se alborotó la cosa. Y se alborotó la suegra. No, las suegras son buenas. Paula dice, no, dice, mi mamá es linda. Y no sé lo que dijeron. Leo me traduce. Esas influencias no las podemos aceptar en nuestra vida. No las podemos aceptar. Echa fuera cualquier cosa que te quiera influenciar de forma negativa, que te quiera hacer llevar un indebido. No lo aceptes. No lo aceptes. Renuncia a eso. Si tú sabes que tu madre, tu padre se comportó de esa forma, tú renuncia. Yo renuncio a las costumbres de mis padres. Renuncio a la forma de actuar de mi madre. Yo me acuerdo mucho un predicador cuando me estaba casando, el pastor que nos casó con mi esposa, él nos dice en la ceremonia, nos estaba diciendo, no, miren, yo cuando me casé, yo dije, yo no voy a ser como mi papá. Y al primer mes de casado, era igualito que mi papá. Que tuve que hacer renunciar a esa influencia de mi padre. Y eso nos toca hacer a nosotros, no porque tú seas malo. Pero hay cosas que no queremos que en nuestro hogar nuestros hijos lo vivan, ¿no es cierto? A mí me preguntaron, ¿y usted quiere que el esposo de su hija sea como es usted? Y yo me quedé pensando como 2 minutos ahí. Yo no, que sea mejor. ¿De verdad que sea mejor? ¿No? ¿Sí o no? Amén. ¿No que uno es? El chavalito. Y en tu hogar, en tus hijos. Entonces renunciemos a cualquier influencia. Dejémosla en la cruz del Calvario si queremos que este año sea un año diferente. Un año de vivir en victoria. Un año de vivir en victoria. Es lo que el Señor está esperando que hagamos en nuestras vidas en este tiempo. ¿Y qué más dice aquí la palabra? Dice que cuando triunfa sobre ellos en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que aprender a vivir en ese nivel espiritual. En un nivel espiritual de fe, donde veamos las cosas que no son como si fueran. Porque si vemos las cosas como las vemos en el plano natural, ¿cómo vamos a recibir este año nuevo? Este año que está comenzando. Yo ya he visto muchos memes en las redes sociales que están diciendo que el 2024 acabe rápido. O sea, que llegue rápido el 2025. Y hasta ahora está empezando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para este año 2024? Todo nuevo, pensamientos nuevos, vivamos en la fe, demos pasos de fe, actúe en fe. ¿Y cómo viene la fe a nuestras vidas? Solo hay una forma. ¿Cómo es? A través de la palabra de Dios. Tú lees la palabra y tu fe se activa. La fe está ahí. Y no importa si tú dices, es que yo no tengo fe, porque Jesús enseñó algo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas las hortalizas, pero que cuando se siembra, se planta y crece, es la más grande de las hortalizas, no de los árboles, ¿no? Porque hay árboles más grandes, pero de las hortalizas es la más grande y es la semilla más pequeña. Así que si tú dices, yo no tengo fe, no creo que sea más pequeña que un granito de mostaza. No lo creo. Entonces, esa fe que tú tienes, ponla en acción para este 2024. Entonces, ¿qué cosas quieres para este 2024? Ahora sí, lo que les dije que no íbamos a hablar al principio, ahora sí lo podemos hablar al final. ¿Qué metas tienes para este 2024? ¿Qué metas tienes? Este es el año, no puede ser solo el año de los propósitos de ahora sí voy a adelgazar. Pues esa ha sido mi meta desde hace como 10 años. Todos los años digo, ahora sí comienzo, ahora mañana comienzo, mañana. ¿Cuáles son tus metas en este año? Colócate esas metas espirituales. Conocer más a Cristo. Que yo refleje el amor de Dios en todo lo que yo haga. Que en mi vida se vean palabras de fe. Renunciar al negativismo. Andar con una actitud de alegría en mi casa. Que ya no haya más contiendas. Que ya no haya más soledad. Que los solteros se casen. Sí, amén. Amén.
Démosle las 7 vueltas y rompamos todas las murallas. Lo hicieron en Jericó. ¿Qué meta tienes para este año? Comprar coche nuevo. Amén. Ropa nueva. Viajar. A los que les gusta viajar. ¿A dónde quieres viajar? A Ecuador. ¿No conoces Ecuador? A Suiza otra vez. Viajes. Bueno, estoy hablando ya cosas un poco banales, pero así es el Señor. Dios te permite soñar. No, tener mi hogar restaurado, que haya salud este año en mi casa, que haya libertad financiera. ¿A qué cosas tienes planeado para este año? Dios quiere llevarte a vivir en victoria. En victoria. Este va a ser tu año. Y no lo digo como cliché. Creo que ya has vivido muchos años en tu vida donde has tenido que vivir sacrificios, donde has tenido que vivir tristeza, donde has tenido que llorar, donde has tenido que pasar por momentos de angustia, de dificultad, de adversidad. Y este año puede ser diferente, donde tú recojas todo lo que ya has sembrado por tantos años en tu vida, donde tú recojas todo lo que ya has tenido que sembrar por sacrificio, renunciar, hambre, tantas cosas que ya has tenido que pasar. Que este sea el año donde tú recojas todo lo que ya sembraste. Amén. Y para recoger, la mejor forma de recoger es a través de Jesús en nuestras vidas. Si Cristo está en tu vida, todo va a ser más fácil. En nuestras fuerzas a veces es difícil, pero si Jesús está con nosotros, la carga y el yugo va a ser más fácil. No lo digo yo, lo enseña la palabra. Su yugo y su carga es ligera, fácil de llevar. Y como les enseñé hace poco, es un intercambio. Tú le entregas a él lo malo y él te da lo bueno. Qué bonito es. Tú le entregas tus afanes, tus angustias, tus debilidades, tus conflictos, y el que te entrega paz, sanidad, libertad. Así es con el Señor. Así es con Dios. Así que cada vez que en este año tú te sientas débil, no, yo tengo una meta, vivir en victoria. Yo voy, en esto no me quedo. Yo me levanto, Señor. Me levanto en fe. Me levanto en el poder del Espíritu Santo para que este 2024 sea diferente. Y que no vivas tú ningún día más de este año en tristeza, en derrota y en frustración. Amén. Entonces vamos a orar y nos vamos a llenar del poder del Señor en nuestras vidas. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que se lleve cualquier cosa al 2023 para que vivamos del 2023 hacia atrás, para que este 2024 lo vivamos bajo la revelación de la cruz del Calvario. Amén. Amén. Vamos a orar. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Pues cada vez que tiene que ser en esta mañana una mañana de cerrar ciclos en nuestra vida. Cierra ciclos en tu vida. Esos ciclos que te han frenado, que te han... ciérralos hoy. Tú cierras un ciclo y pasas a otra etapa, a otro nivel. Entonces todo lo que tengas que hoy cortar, déjalo hoy en la cruz del Calvario, para que puedas comenzar algo nuevo en este año. Amén. Amado Dios, en esta hora te queremos pedir, Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, sobre nuestras vidas. Tú has sido un Dios bueno, Señor. Tú has sido un Dios fiel y un Dios misericordioso. Tú has sido un Dios que en todo tiempo nos ha ayudado, nos ha guardado. Tú has sido un Dios que en todo tiempo ha estado sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Y sabemos que en este año tú quieres llevarnos a algo nuevo en nuestras vidas. Y me gustaría que por unos minutos tú te tomaras un tiempo para hablar con Jesús en esta mañana. Y que tú le puedas decir a tu Dios, a tu Padre, a tu Señor, en esta mañana qué cosas te han frenado, qué cosas te han impedido avanzar y a vivir en libertad. ¿Qué cosas has estado cargando en tus emociones que no te han pedido vivir en la plena libertad de Cristo?
En esta mañana habla con el Señor. Habla con el Señor. Y dile: Señor, yo no quiero un año igual. No quiero que sea un año igual, un año como han sido los restos de años de mi vida. Quiero un año totalmente diferente, un año transformado por ti. Un año donde pueda ver tu mano, Señor. Quiero un año donde pueda recoger todo lo que he sembrado. Y sobre muchas mujeres, sobre los hombres, el Señor te está diciendo en esta mañana: yo he visto tus lágrimas. Yo he visto todo lo que tú has sembrado hasta el día de hoy. He visto los momentos donde nadie sabe que tú te has arrodillado a orar. He visto los momentos donde has derramado lágrimas en mi presencia, pidiendo un milagro y tal vez no lo obtuviste como querías. He visto los momentos donde has tenido que llorar porque has vivido humillación, porque has vivido momentos de aflicción, momentos de tristeza. Y esta es una mañana de cerrar esos ciclos, ciclos de tristeza, ciclos de angustia, ciclos de desesperanza, ciclos de aflicción. En esta mañana, como está escrito, anulando el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, que hoy esas actas de decreto que te eran contrarias sean absorbidas por la cruz de Cristo. Hay poder en la cruz. Hay poder en la cruz de Jesús. Y hoy la cruz absorbe como un imán que absorbe el metal. Así la cruz absorbe, es ese imán que absorbe todas las actas de decretos que te eran contrarias. Actas de decretos de mentira, actas de decreto de confusión, de tristeza, actas de decreto que habían en contra de tu vida, palabras que dijeron de ti, de murmuración. Todo en este momento es cancelado en la cruz del Calvario. Actas de decreto que el enemigo quería colocar sobre ti, diciendo que tú no eras merecedor por un pecado que habías cometido. Hoy la cruz absorbe ese pecado. Hoy la cruz absorbe esa tristeza. Hoy la cruz absorbe. Hoy hay poder en este lugar. Hoy hay poder en este lugar. Está la presencia del Señor absorbiendo todo ciclo negativo de tu vida. Todo ciclo de temor. Todo ciclo de frustración. En esta hora es absorbido y anulado por medio de la cruz de Cristo. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy te vas a despojar por completo en la cruz. Y le vas a decir: Señor, yo anhelo esta revelación. La revelación de tu presencia en mi vida. La revelación de tu presencia. Donde ya no sea más yo quien vive, sino que seas tú viviendo en mí. Que seas tú viviendo en mi corazón. Hoy te entrego mi ser por completo. Hoy te entrego mi corazón por completo. Hoy te entrego mi alma, mis pensamientos. Hoy te entrego todo lo que me acusaba. Hoy te entrego todo lo que traía temor. Hoy te entrego, Señor, en tus manos todo lo que me frenaba. Todo lo que me limitaba lo entrego en tus manos, Señor. Y hoy vas a sentir como una gota de la sangre de Jesús viene sobre este lugar. Viene sobre tu vida. Y es por medio de la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús, como está escrito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hoy la sangre de Jesús absorbe de tu alma, de tu corazón, de tu cuerpo, de tu vida, todo lo que te había estado frenando, todo lo que te había estado limitando. Todas las actas de decretos que te eran contrarias son anuladas por medio de la sangre de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy se activa en tu vida la fe. Hoy cobras fe. Hoy sopla, Señor, sobre nuestras vidas fe para conquistar nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que tanto anhelamos. Que hoy la fe sea activada, Señor, en el mundo espiritual.
Aviva la fe en nuestros corazones. Aviva la fe en nuestras vidas, Señor. Y creemos que este 2024 lo llevaremos de victoria en victoria. Hoy digo con tus palabras, este 2024 iré de victoria en victoria, iré de triunfo en triunfo. Este 2024, Señor, es un año de conquista, donde recogeremos todo lo que habíamos sembrado por tanto tiempo, Señor. Hoy lo creemos, amado Dios. Te exaltamos, te honramos y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. Amén. Un aplauso al Señor.